Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto Parece Cosa de Magia, donde la realidad supera la fantasía. En el día de hoy hablaremos sobre premoniciones. Las premoniciones son un hecho, Bill, interesante, ¿cierto? Hola, muy buenas noches. Claro que sí, son un hecho realmente interesante y muy intrigante porque pues brindan mucha información y pues nosotros a veces no estamos preparados para eso, pues como que nos da un sustico raro el escuchar como ciertas cosas que pueden llegar a pasar. Claramente, y es que son interpretaciones las cuales son bastante acertadas. Las premoniciones se han presentado a lo largo de la historia en diferentes épocas y diferentes emisarios, pero siempre están en el ser consciente de las personas. Son de una manera u otra predecir un futuro con hechos, acciones y protagonistas bastante claros, pero no tan fácilmente descifrables. Vamos a descubrir las maravillas que envuelven esta virtud. Existen, Bill, entonces varios casos ya registrados. Me gustaría que explicaras un poco más a la audiencia de qué estoy hablando. Claro que sí, hicimos una investigación y encontramos un caso documentado del año 1966 con una niña llamada Eddie Mae Jones de tan solo 9 años. Le relató a su madre que por medio de un sueño que había tenido esa noche, la escuela a la que asistía le caía sobre ella un manto de color negro. La madre de Eri no le creyó y la llevó a la escuela ese mismo día. Ya cerca de la escuela se presentó un accidente donde se derrumbaron toneladas y toneladas de carbón sobre la misma. Varias personas en el pueblo fallecieron ese día y esta historia la relató la misma madre. Algunas madres de otros estudiantes del sector y científicos aludieron que esto era una simple coincidencia. ¿Tú qué crees, Moon? Pues claro, es que estamos hablando de una situación donde realmente la gente dice, ¿será que es coincidencia? Mis amores, la coincidencia no existe. Partamos desde ese punto. Las premoniciones es algo que todos los seres humanos podemos realizar o las acotaciones que podemos hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando muchas veces me preguntan, Luna, yo tengo dones? Bueno, aquí se realiza claramente una excepción. ¿Qué es lo que pasa con las premoniciones? Las premoniciones tienen que ver con una virtud con la que nace el ser humano. Cualquiera de nosotros, Bill, puede tener la capacidad de hacer una premonición. ¿Qué es lo que sucede? Durante los sueños nosotros creemos realmente que los sueños son y no es así. Muchas veces no nos hemos preguntado, no sé si te ha pasado, Bill, que uno va por la calle y de pronto se le hace conocida a una persona y uno dice, es que yo conozco a esta persona. ¿La has visto de pronto en un sueño? Exactamente, entonces tú la has visto en un sueño. Lo que pasa es que muchos de nosotros no tienen el hábito o la costumbre de narrar o escribir en un diario los sueños que ha tenido, porque por medio de los sueños no solamente se nos representan situaciones importantes que marcan una época, sino también, un ejemplo, lo que hablamos cada rato en Dance Moon. Luna, ¿yo cómo hago para ganarme la lotería? Mi vida a ti se representa, dentro de tus sueños se representan los números de la lotería. Claro. Entonces sí es importante, y esto es un truco para las personas que quieran anotarlo, una agendita en su mesita de noche. Es importante que todas las mañanas anoten los sueños que han tenido. Y es que hay muchas definiciones acerca de los sueños. Digamos, hay cosas que suceden dentro del sueño que de pronto no se deberían tomar literalmente, ¿no? Es como el secreto más importante que nosotros tenemos por ahí. Porque pues en realidad la representación de los números no significa que, por ejemplo, les vayan a aparecer los números en una hoja dentro del sueño, ¿no? En realidad los números se pueden representar de En diferentes, personas, lugares, objetos. de muchas otras formas, claro. Entonces, está en nosotros el saber interpretar, digamos que esas señales. Ujú. Las premoniciones en los sueños son importantes porque pues también existen Moon unas premoniciones que yo las mencioné como premoniciones de sueño despierto. Sí. Que digamos hay momentos en los que tu cerebro divaga y empieza a crear imágenes que se proyectan en tu mente bastante nítidas de algún tema en general o de algún tema en específico. Tal vez solo no estemos pensando en nada y de repente se enciende ese proyector y empieza a transmitir una serie de imágenes, tal vez de cuando estás en el transporte para el trabajo o tal vez
cuando en la tarde ya vas para tu casa o tal vez en tu hora de almuerzo. Estas imágenes muchas veces no se proyectan porque sí. ¿Ustedes saben de dónde vienen? ¿Tú sabes de dónde provienen? No, la verdad es que no. ¿O el por qué se proyectan? No. Y sí es claro que muchas veces imaginamos cosas que están relacionadas con lo que hemos vivido en el día a día o que nos impactaron mucho en algún momento. Y es un proceso normal, porque es cierto. Y para algunas personas es extraño que a veces estamos simplemente concentrados en otra cosa y de la nada piensas en alguien, tal vez una situación específica con alguien. Puede ser un ser amado, puede ser una persona con la que no tienes contacto hace bastante tiempo y de repente te imaginas algo con esa persona. Sí. Pues para mí es una pequeña premonición. Tal vez esa persona se quiera comunicar contigo en ese momento. Tal vez esa persona está sintiendo o recordando un momento contigo y por eso tú también tienes una proyección de esa persona en la mente. Pues es que esa conexión psíquica sí es posible. Es bastante Predecir posible. eso. Y digamos que esa conexión psíquica existe porque pues en realidad hay una serie de hilos que son invisibles a nuestra percepción, pero que existen y que nuestro cerebro químicamente se puede conectar con ellos, con esos hilos. Y esos hilos generan una interconexión y bueno, es un tema que podemos tratarlo para otro podcast. ¿Cierto? Entonces también hay situaciones o acciones o emociones que también se representan en tu cabeza y tú no entiendes el porqué, o sea, de dónde vienen. Tal vez muchas veces le pasa a las personas que en esa persona que estaban pensando a las pocas horas o a los pocos días, es muy probable que se contacte con ustedes. A mí me pasa bastante seguido. Digamos, pienso en mi mamá o pienso en un amigo muy querido y justamente ese día en la tarde o en la noche o a los 5 minutos me escriben. Sí, esa persona se comunica. Y eso, pues para mí eso es una pequeña premonición. Sí. Porque Sí, pues sí, digamos sí. que no es un hecho que se extiende y no es una historia completa como tal de que te va a pasar. Pero es un hecho que sucede, que tú piensas en alguien y se conecta contigo y al rato te escribe, te llama. Son cosas que suceden y pues las premoniciones se basan en diferentes cosas. Aquí entramos a un tema bastante interesante que Moon nos va a contar y son ese tipo de premoniciones que hacen los profetas, de verdad, esas premoniciones que ya son una historia completa, que trae consigo profecías, mensajes secretos, tragedias que suceden. Hay premoniciones que son increíblemente grandes y hay profetas que nos han demostrado esto. Cuéntanos. Claro, pero es que yo entraría entonces con una cuestión que me surgió mientras hacíamos la investigación. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con la situación con la niña que predijo que un manto negro iba a caer sobre su escuela? Muchos de los científicos de ese entonces, hasta el día de hoy, hasta donde investigamos con Bill, aluden que solamente son meras coincidencias. Digamos que el tema de las premoniciones tiene que ver con una coincidencia, más no lo podrían tomar como un hecho científico. Claro, es completamente entendible, Claro, pero no le tienen credibilidad. porque para ellos el tema científico lógico es más una causalidad o una casualidad Exactamente. que, digamos, algo certero como el prevenir o el sentir cosas antes de que vayan a suceder. Exacto. Entonces, entrando ya en ese punto, entonces, ¿por qué toman tan en cuenta, por ejemplo, a Nostradamus o a otra gran persona que se dedicó muchos años de su vida, que es Baba Vanga, quienes hicieron premoniciones frente al tema de la humanidad? Y entonces, ¿por qué hoy en día podríamos encontrar documentales historiográficos frente a estos dos personajes de la historia y se toma tanta relevancia con ellos? Y es que no los dejan en paz, es el momento de que aún, sobre todo en los medios también, que es como donde más se transmite información masiva a nivel mundial, los tratan y los sacan a flote cada vez que sucede algo nuevo que se presenta. Y bueno, también es interesante nosotros pensar ellos cómo lograron prever y tener esa visión hacia el futuro durante tanto tiempo, o sea, tantos años
de aquí a la época en que ellos... Y claro, es que son miles de años. O sea, no estamos hablando de eso fue hace, no sé, en los 2000, claramente que no. No, eso fue bastante Claramente tiempo. que cuando Nostradamus empieza a crear estas profecías, porque claramente, digamos que uno cuando investiga la biografía de Nostradamus, lo colocan como un profeta. Pero entonces antes de nosotros darle esta palabra como profecías, también calaría mucho el tema de premoniciones, porque es que recordemos que Nostradamus empieza a narrar por medio de sus escritos, por medio de los sueños, como si los sueños se representara cierto tipo de información importante en una época que no le pertenecía a él. Mamá Venga, que ella tiene que, digamos que es mucho tiempo después de Nostradamus, digamos que lo podríamos llamar como un tema más contemporáneo. Mamá Venga hizo tanto acotaciones positivas como muy oscuras frente a lo que nos iba a suceder a lo largo de estos siglos. Y muchas de estas acotaciones tienen que ver con catástrofes naturales, pero ella sí tiene algo muy curioso y es que es muy certera en cómo ocurren este tipo de episodios. Un ejemplo, digamos que ella predijo lo que está sucediendo ahorita con este huracán que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Con Milton. Exactamente, y que él también tiene que ver algo con México. Entonces, esa mujer sitúa catástrofes naturales, Bill, que es algo muy loco, en ciudades que ya en ese momento y en esa época todavía no eran relevantes bajo la sociedad mundial. Entonces, digamos que a mí sí me entra como cierto problemilla con el tema de los científicos, porque es irrisorio decir, no creemos en esta situación, pero aún así hacemos documentales, buscamos la manera, ¿no?, de comprobar de que estas personas efectivamente lo que dijeron sucede. Y ha venido sucediendo a lo largo de la época. Sí, hay bastantes premoniciones del pasado que en este momento se están haciendo reales, se están convirtiendo en realidad. Bueno, también de pronto tendrá mucho que ver como en la forma en que nosotros vemos y pensamos y nos unimos en el pensamiento, porque pues el pensamiento colectivo sí es muy poderoso. ¿Cierto? Entonces también puede jugar un poco ahí la parte psicológica y de cada persona, porque digamos, por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo, Los Simpson. Los Simpson muestran premoniciones que suceden unos años después y tal vez pues hablando conspiranoicamente un poco por divertirnos, obviamente ustedes saben que estamos locos, Los Simpson pues dicen que es como si fuera algo programado, lo que aparece ahí sucede en realidad. Y pues de pronto, sí, pero también cómo obtienen esa información tan específica, porque pues debemos tener en cuenta que los Simpson tienen una proyección muy específica acerca de lo que están hablando, de lo que quieren referirse. Digamos, las acciones, cómo están posicionados cada personaje, todo eso influye. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Las premoniciones son algo que es tangible, es algo que sucede, es algo que nos pasa a todos. Los profetas creo que son muy acertados. También estoy de acuerdo en que ellos tuvieron algo que ver mucho como con el tema de los sueños que en realidad es un plano espiritual muy profundo que no todos podemos entender, no todos podemos recordar los sueños y hay que tener en cuenta que pues deberíamos aprender a interpretarlos. Obviamente no todos los sueños son de premoniciones y que son cosas del futuro que van a suceder. No, hay diferentes mensajes que están como encriptados dentro de esta red de información, porque es una red de información a la que nosotros podemos acceder cuando nuestro espíritu es libre, es decir, cuando estamos descansando. Pero entonces entrando en este tema de los sueños, hay algo muy intrigante que me gustaría agregar y es el tema del déjà vu. Yo me imagino que todos nosotros, por lo menos una o dos veces en la vida, hemos tenido la sensación de percibir o estar dentro de un déjà vu. Pero claro que hay una confusión pequeña y pues por ejemplo es decir que un déjà vu para que se cumpla como tal que sea déjà vu tiene que pasar cierta cantidad de segundos para que se haya complementado, porque pues hay un efecto psicológico que sucede cuando estamos por ejemplo en algún momento que nos llama mucho la atención y a veces sucede que la información entra primero por un ojo y después la recibe el otro. Es un proceso psicológico que es digamos sencillo, que se confunde con el déjà vu, pero en realidad el déjà vu tiene una trascendencia.
Este intrigante fenómeno se produce cuando algo que nos es muy familiar de repente lo sentimos como extraño o nuevo. Entonces, el término déjà vu literalmente significa ya visto en francés y fue acuñado por el investigador francés Émile Boirac. Esa sensación extraña y fugaz es lo que llamamos déjà vu, que es como si tu mente te gastara una pequeña broma haciéndote sentir que estás reviviendo un momento que en realidad es completamente nuevo para ti. Pero entonces hay algo que sí sucede y muchas veces nosotros literalmente soñamos con espacios o con personas que después conocemos. Entonces, es decir, que tal vez eso no sea solo un déjà vu. Porque yo sé que nos ha sucedido. Puede que no sea común en todas las personas, porque tal vez no todos tienen el espectro tan abierto. Pero las personas que sí lo tenemos, normalmente suceden cosas así. Se transforman los espacios un poco, pero la percepción y el orden sigue siendo el mismo. A la mayoría de las personas que nos ha ocurrido, y seguramente nos ha ocurrido en más de una ocasión. Por eso este fenómeno en español también se llama parapnesia, que este fenómeno sigue siendo ampliamente investigado y debatido en campos científicos como la neurociencia y la psicología. Hay un dato curioso que yo encontré por ahí investigando, y es que a las personas entre 18 y 29 años es más posible que se les representen este tipo de fenómenos, y que como cada década va reduciéndose la posibilidad de estos sucesos. Es decir, entre los 18 y los 29 les puede suceder de 10 a 15 veces. De los 30 a los 39 baja un poco la repetición de los déjà vus y se va reduciendo más o menos a la mitad, es decir, serían 7 o 6 veces y así sucesivamente. Y pues ya para entrar en la última fase tenemos tips y datos curiosos acerca de películas que están basadas en premoniciones y que en realidad representan perfectamente lo que es como tal la esencia de la premonición. Sí, y empecemos con la primera, que todos las conocemos y que a mí me dejaron traumatizada, Bill. Destino Final, todas las películas de Destino Final. Claro que sí, Yo creo que a una generación completa nos marcaron, ¿no? Nos generó un trauma en la cabeza y ahora pensamos que todo No, conspira pero para sí, nuestra muerte. o sea, digamos que el tema con los aviones, digamos que no me dejó tan traumatizada, pero el tema con las montañas rusas, sí, realmente, si nosotros miramos, estadísticamente, eso sucede mucho, ¿no? Como muertes y fatalidades en montañas rusas. Y mira que pensándolo también un poquito más profundo, tal vez uno sepa o tenga una premonición del día que se va a morir. Tal vez ya lo hayamos soñado y no sabemos. Eso no significa que vaya a ser pronto. Sería muy curioso, ¿no? Pero imagínate eso, porque pues esa persona en Destino Final 1, 2 y 3, siempre hay una chica, que sobre todo que es una chica, Ajá, ¿no? Que sí. no son chicos, sino sobre todo las chicas son las que tienen como la capacidad de ver las muertes de los demás y de ellas mismas. Pero sería muy interesante. Claro que eso de pronto en la vida real puede suceder, ¿no? Pues realmente ahí entramos de la mano con realmente, así se llama, Premonición. Que esta película es una película como del 2000, si no estoy mal. No me vayan a sacrificar, pero es como en la época como del 2010, 2013 más o menos. Que es con esta actriz que realiza con princesas. ¿Te acuerdas la película de Sí, princesa claro. de Genovia? Esta actriz que es Anne Hathaway. ella. Ella es la protagonista de esta película y es muy curioso cómo ella hace la premonición de la muerte de su esposo. Y el mismo día que ocurre el hecho, ella se estaba tomando una pequeña siesta y cuando, digamos que durante el sueño, ve cómo su esposo va a morir. Y cuando ella despierta, busca la manera de llamarlo y gracias a su llamado es que él muere porque el celular o el teléfono de ese entonces cae sobre el freno. O sea, él no puede frenar. Y a raíz de eso es que él muere. Ah, ya veo. Está interesante esa película, ¿sabes? Es muy chévere, la verdad.
digamos que para la gente que le gusta esta historia y estas cosas, a mí me gusta ver como ese tipo de películas, ¿no? Y la venden más como un tema de terror. Yo la encontré fue como por un terror psicológico y si uno lo ve, o sea, digamos que terror no es, pero sí te mantiene como en un suspenso. Siento yo que entraría más como en el tema de categoría, una categoría de suspenso. Claro, claro, porque pues es algo muy misterioso y el suspenso se trata sobre todo de misterio. Pero es interesante porque digamos que hay varias películas, sobre todo que hablan de esto de premoniciones, hay como diferentes tipos de... hay diferentes También está géneros. Feliz Día, si no estoy mal, Hay, que hay se narra una, en Halloween. hay una que se llama Premonición, que es con Nicolas Cage, Ah, que también, sí. pero ya es más de acción, ya es un Sí, tema sí, como sí. de que el fin del mundo y se va a acabar el mundo, pero también la muestran perfectamente, es un desarrollo como tal. Y mira, y justo en esa película muestran lo que yo estaba diciendo. Él, cuando, o sea, al final de la película, voy a hacer spoiler, cuando él ya como que ya el mundo se va a destruir completamente, él ya ha pasado toda la película, ya está al final de todo. Se regresa todo al momento donde él está abriendo como la puerta o está haciendo algo y él tuvo esa premonición despierto. Ajá. Entonces él ya sabe lo que va a pasar en el momento exacto. Entonces la película se regresa al principio donde la primera señal que a él le muestra que en el mundo algo está sucediendo, su premonición inicia ahí. O sea, la película termina en el punto donde inició la premonición. Muy loco, ¿no? Es interesante, señores y señoritas. Bueno, mis amores, espero que el episodio de hoy les haya gustado bastante. La próxima semana entramos con un tema mucho más espiritual, ¿no? Como un tema más de Luzville. Y ahí les dejo en el tinterillo porque sé que más de una persona ha buscado este capítulo, me lo han preguntado infinidad de veces en Dancemore. Y la próxima semana espero que estén atentas y atentos porque vamos a hablar de un tema angelical. ¿Listo? Entonces, para que estemos conectados, cualquier comentario, inquietud, si les gustaría que habláramos de otro tipo de temas, por favor escríbanlo aquí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos en un próximo episodio de Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. Que tengan una excelente noche, día y tarde, donde sea que se encuentren. Adiós, mis amores.